Vayan al libro de Números capítulo 17, por favor. Este va a ser el lema para todo nuestro mes. Números capítulo 17. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendros. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. El capítulo número 17 del libro de Números es, sin duda alguna, uno de los capítulos más interesantes que aparecen en la Sagrada Escritura, porque relata cómo Dios, con un milagro, ratificó o confirmó el sacerdocio de Aarón como padre de la tribu de Leví. Dios le pide a cada líder de la tribu que coloque una vara dentro del tabernáculo. Y la vara que reverdezca, la vara que florezca, la vara que eche renuevos y retoños, esa vara va a producir y que produzca almendros. Esa vara va a demostrar que el poder o que la autoridad y que la confirmación de parte de Dios para el representante de esa vara era como una aprobación. Eso es lo que narra el capítulo número 17 del libro de Números. En los ¿cuántos versículos tiene, queridos hermanos? Tiene 13 versículos, ¿verdad? Ahora bien, este episodio va a ilustrar de manera cómo Dios le da la autoridad divina al sumo sacerdote Aarón y la confirmación del llamado que había hecho para el hombre de Dios. Veamos el contexto. Vayan al capítulo anterior, porque para poder entender un poco la palabra debemos siempre de ver el antes y el después. Veamos en el capítulo número 16. En el capítulo 16 se da una rebelión contra el liderazgo de Aarón y de alguna manera en contra del liderazgo de Moisés. Ustedes saben que en la peregrinación donde el pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida, tenía como máximo líder a Moisés, que había sido escogido como el hombre de Dios para guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Pero en el área sacerdotal estaba su hermano Aarón, que representaba a los sacerdotes de la tribu de Leví. El punto es que el capítulo número 16 nos habla de cómo 4 personas van a motivar a 250 hombres para levantarse en contra de Moisés. Es decir, es como una especie de revolución, es como una especie de guerrilla que se levanta en contra del liderazgo de Aarón. Leamos por favor el versículo número 1, yo leo de la NBE. Dice: Coré, hijo de Isahar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliad, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Versículo número 2, dice la palabra: y se levantaron contra Moisés con de 150 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo de varones de cada nombre. El punto es, queridos hermanos, que se levantan 4 personajes que son mencionados en el versículo número 2. Estos personajes son Coré, Datán, Abirán y On. Estos 4 individuos organizan toda una revolución, una revuelta, como un golpe de estado contra Aarón, y organizan a esa gente para que se opusiera a lo que él tenía como tal. Sigamos leyendo, versículo número 3 dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron:
basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Es decir, la crítica era: hey, basta ya, han llegado muy lejos ustedes, ¿qué les pasa? ¿Desde cuándo acá se siente el representante de Dios en medio de nosotros? Es decir, había, ¿cómo te diría?, como un golpe de estado. Estaban dudando del llamado, de la autoridad. Estaban dudando de lo que Dios los había elegido para lo tal. Entonces, ese desafío a la autoridad divina aparece claramente acá, y la necesidad de una confirmación. Entonces, ese es el contexto. En medio de ese contexto, entonces Moisés va a donde Dios y le dice: tenemos este problema. Porque, queridos hermanos, las rebeliones, lo que hace dudar de la autoridad divina, lo que hace dudar de que Dios camina con nosotros, son evidentes en cualquier momento de nuestra vida. Le voy a poner un ejemplo. De repente usted va a una cita y el doctor le da, o le hacen un montón de exámenes, y el doctor le da una hoja como esta que le dice: usted tiene probabilidades que tenga insuficiencia renal. El panorama es delicadísimo. O sea, una persona que no tenga su fe bien fundamentada, de repente mira una hoja como esta y le dicen: usted va a tener insuficiencia renal. Es como que le estén diciendo: hey, voy a perder un riñón, ¿verdad? Y yo no tengo para comprar uno ni que me donen. Seguramente me voy a morir, o me van a dar diálisis, o voy a tener que vivir con este problema tan serio a lo largo de nuestra vida. Entonces, esa era la situación. Estaban en contra. Entonces Moisés llega y le dice: Señor, ¿y qué hago? Vamos ahora cómo Dios le va a hacer un acto, un milagro, en el cual va a confirmar la autoridad divina, va a confirmar que Dios está en el asunto. Y pasemos ahora al capítulo 17. Vayan por favor al versículo número 1. Ya ve, el Señor le da instrucciones a Moisés de lo que debería hacer. Versículo 1. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, ahí está la palabra de Dios: frente al evento, frente a la duda, la incertidumbre, frente al cuestionamiento, frente al golpe de estado, frente a la protesta, frente al levantamiento, Dios le habla. ¿Y qué le dice? Versículo 2. Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara. Diga conmigo: toma de ellos una vara. ¿Qué le dijo que tomara? Una vara. Mire Dios cómo trabaja, ¿va? Hay veces yo me pongo a pensar: ¿y por qué Dios hace cosas así bien raras? Por ejemplo, se recuerdan una vez que había un ciego que estaba ahí, no veía. Llega delante Jesús, Jesús escupe en la tierra, en el lodo, hace lodo y se lo pone en los ojos. ¡Qué manera de sanar! ¿Se imaginan el colirio que le estaba poniendo? O sea, es decir, Dios hay veces actúa no de acuerdo a la lógica humana, como lo que va a aparecer acá. Versículo número 2. Dice: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de los príncipes de ellos, 12 varas conforme a la casa de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre ellos en la vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón al que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con los que murmuraron en contra mía. Entonces mire la indicación, se la voy a explicar bien sencillo. Dios le dice: vaya, mira, como hay un problema de rebelión, de falta de fe, como hay un problema serio, como estás con el agua hasta el cuello, como estás entre la espada y la pared, entonces vamos a hacer algo. Escoge 12 varas, una por cada tribu de tribu de Israel. Ustedes saben, son 12 tribus.
Estas 12 tribus son la tribu de Leví, la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, la tribu de... No me las ponen, pero bueno, yo las sé, ¿verdad? Son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, la tribu de Zabulón, Josué y Benjamín. Entonces iban a nombrar un representante. Cada vara le tenían que poner el nombre. Por ejemplo, la tribu de Rubén debería llevar el nombre de Rubén. Eran varas secas como esta. Entonces, queridos hermanos, le entrega una vara. A cada uno van a ir. Pero hay algo muy interesante que dice el pasaje. Versículo número 5. Dice, no, el 4. Las vas a poner en el tabernáculo. ¿Dónde tenían que poner las varas secas, santos? En el tabernáculo. Las vas a poner en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio. Es decir, las tenía que poner en el lugar santísimo, hermano. Porque el arca del testimonio, las tablas de la ley, estaban precisamente en el lugar santísimo, donde Dios se manifestaba de esa manera. Entonces le dice, vas a agarrar una vara, una por cada tribu, la vas a llegar al tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a ellos. Versículo número 5 dice, y florecerá la vara del varón que yo escoja. Entonces le dice Dios, escógete 12 varas, una por cada tribu, póngale el nombre de cada tribu, el nombre del representante de cada familia, lleva esas 12 varas y ponelas delante del arca de reunión. Versículo número 6. ¿Van leyendo conmigo, santos? Gloria a Dios. Dice, y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por la casa de su padre una vara. En total, ¿cuántas varas fueron? 12. ¿Por qué fueron 12? Uno por cada tribu. Ya les he mencionado las tribus de Israel. Dice, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Es decir, reunieron todas las varas. Luego, ¿cómo se llama? Estaba aquí la vara de Aarón. Versículo número 7. Dice la palabra. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Este dato es fundamental. Más adelante lo voy a retomar. Pero qué importante es para que haya un florecimiento, para que la vara reverdezca, para que la vara dé frutos, para que dé flores y dé frutos. La vara debe de estar en el tabernáculo de Dios. La vara debe de estar en la presencia de Dios. La vara debe de estar en el lugar santísimo. Ahí donde Dios se manifiesta. Ahí donde Dios obra milagros. Y efectivamente eso pasó. Miren ustedes el versículo número 8, que fue el primero que nosotros leímos. Dice, y aconteció que al día siguiente, griten, al día siguiente, hermanos, algo me dice que usted se va a ir a acostar con ese gran problema que tiene. Pero si ha puesto su vara delante de Dios en el tabernáculo, téngalo por seguro que Dios puede cambiar las cosas de un día para otro, santos. Dios puede cambiar las cosas de un día para otro. Yo lo sé por el testimonio. Me encantó la oración de la pastora Ana Lilian, en sintonía con lo que estamos predicando. Señor le dijo, Señor, tú no eres hombre ni hijo de hombre para que te arrepientas. Y sabemos y creemos que tú vas a obrar, porque nuestra fe está puesta en ti. Me encantó. Me encantó. Esa es convicción. Esa es la fe. Esa es la fe. Y dice, aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, donde habían dejado las varas. ¿Y qué pasó? He aquí que la vara de Aarón, griten, la vara de Aarón, de la casa de la vid, le había pasado 4 cosas. Había reverdecido, había echado flores, había arrojado renuevos
y había producido frutos. Es decir, la vara de Aarón tuvo 4, reverdece. Una vara seca que reverdece. Milagro de Dios. ¿Saben ustedes que esa vara de Aarón que reverdeció siempre estuvo en el arca del testimonio? Porque la vara que reverdeció, las tablas de la ley y el maná siempre estaban dentro del arca del pacto, como recordando la autoridad que Dios había dado. Mis queridos hermanos, nosotros los evangélicos casi no entendemos esto de la vara, pero donde lo entienden son los católicos romanos, los ortodoxos, los anglicanos y luteranos. ¿Se han fijado que el Papa, los obispos utilizan una vara, le llaman el báculo? Y siempre que van a bendecir, le pasan el báculo, le ponen la mitra y él con la vara en la mano, que es signo de autoridad, porque es el signo del pastor, una vara como la que andaba Jesús. Algunos bautistas lo hacen. Yo tengo un amigo que fue ordenado en las primeras iglesias bautistas. El día que lo ordenaron, no le entregaron un talí, ni un kipá, ni nada, sino le entregaron un báculo, una vara. Y él en su oficina, así grande, tenía el báculo. Me encanta eso. Es un principio bíblico. Es decir, si los alcaldes entienden que el poder edilicio está en entregar una vara, pues hay veces entiende más el mundo, entiende más los católicos romanos, los ortodoxos, los anglicanos, luteranos, metodistas, que nosotros los cristianos. Porque somos iconoclastas, destructores de imágenes, porque creemos que todo es idolatría. Pero dice la Biblia que la vara de Aarón reverdeció. 2, echó flores. 3, emite renuevos. 4, produce frutos, produce almendro. Ahora, ¿qué significa para nosotros esto, hermanos? Aquí hay varios principios que debemos de tener en cuenta que están pendientes acá. Número 1, la confirmación de la elección y el llamado divino. Es decir, Dios había escogido a Aarón y a Moisés y a Aarón al hacer ese milagro. Esa vara que estuvo un solo día en el templo, al siguiente día había reverdecido, echado flores, renuevo y había dado fruto. Eso lo que hacía era una confirmación de la autoridad divina. Pero no solo eso, sino también la vara de Aarón nos habla de la importancia de aceptar y respetar la autoridad divina. Dios había elegido a un hombre, Dios ha elegido a un hombre. Queridos hermanos, frente a ustedes está alguien que Dios lo ha elegido y le ha dado una vara de autoridad. No sea como Coré. O sea, no venga aquí a quererse oponer, porque si no se acuerdan, el texto al final del capítulo 16 dice que a los otros hombres que estaban ahí se los tragó la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Aquel que se opone a la autoridad y que cree que puede hacer una rebelión, una secesión, se va con un grupo de gente y se los termina tragando la tierra y después ya no pasa nada. Porque esto no es del que quiere ni del que corre, es del que Dios tiene misericordia, santos. Eso es. Para mí es un misterio esto. ¿Sabe por qué yo estoy enfrente a ustedes? Porque estoy acá. Pero nos habla de eso. O sea, la importancia de aceptar la autoridad divina. El ministerio de Aarón también, como el ministerio de Jesús, fue un sacerdocio fructífero. Y aquí hay un principio que creo que ustedes deben de entender. Pastor, ¿y esto qué me dice a mí, pues? O sea, ¿qué dice esto a mí? ¿Sabe, hermanos, que siempre en el Antiguo Testamento había una tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal, de donde salía el sumo sacerdote, los servidores en el templo, los que ofrecían los sacrificios, la gente que vivía en el templo y del templo, como sirviendo al templo? Eran especiales. Pero el día que Cristo murió en la cruz del Calvario, nos dice que el velo del templo se rascó de arriba hacia abajo.
Es decir, el lugar al que solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, el lugar santísimo, el lugar donde no tenía acceso todas las demás tribus. Ese lugar que era reservado solamente para el que tenía la vara de Aarón que había reverdecido. Ese día cambió, porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, usted y yo somos sacerdotes de Cristo y tenemos acceso hacia el trono de la gracia. Uno de los principios de la reforma es eso: el sacerdocio universal de los creyentes. De hecho, la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es decir, usted es sacerdote. Usted tiene acceso a la gracia, al trono de Dios. ¿Me están oyendo, santos? Entonces, la vara de Aarón, o sea, cuando está en el templo, cuando usted va y coloca dentro del templo su situación, yo me imagino que Moisés y Aarón estaban sumamente preocupados. Había una rebelión, y no era una rebelión de unos pocos. Estaban ya 250 hombres de las tribus queriendo darle golpe de estado a Moisés. Y si hubiese terminado el proyecto de liberación y del éxodo, pues, porque no era Coré, no era Datán que Dios había llamado, no era Om. Dios había llamado como líderes de ese ministerio, de esa gran liberación, de ese éxodo, de esa Pascua, había llamado a Moisés y a Aarón. Estaba en peligro, estaba en el valle. Mis amados hermanos, ¿cuántos de nosotros de repente en algún momento hemos visto nuestro futuro sombrío? De repente en el matrimonio, una pareja que se casó, que procreó hijos, y el amor se acabó. Y conviven por pura imagen, puro make-up, pero no hay un matrimonio realmente. Conviven por costumbre. ¿Cuántos son cristianos y de repente sus hijos se disparan y de repente no quieren nada de Dios? Y algunos, peor aún, andan metidos en alcohol, en drogas, probando cosas raras, no quieren nada de Dios. Cosas tremendas. O sea, esas cosas que hacen sufrir. Yo leí una obra tremenda de un escritor norteamericano que se llama Paul Armstrong, donde habla, País Ensangrentado, donde habla de cómo el hijo de él, de 28 o 30 años, se casó y tuvo un niño de 10 años, tenía 10 meses, y de repente él era drogadicto y se metió fentanilo y se metió heroína, y de repente en el viaje quedó dormido y el niño estaba jugando a la par de él, y el niño, en un signo de curiosidad y todo lo demás, empieza a agarrar las drogas y se las empieza a comer. Cuando despierta, Daniel se llama, Aston, Daniel se da cuenta de que el niño está ahí, llama al hospital, lo llevan al hospital y el niño está muerto. Lo condenan a él, y como no era una muerte intencional, pero era un descuido, no era una muerte dolosa, lo dejan libre, tenía que presentarse con medidas sustitutivas. Solo terminó el proceso y se mató el tipo. Se murió. Y se murió de una sobredosis de fentanilo y de heroína. No podía resistir con esa carga que le estaba dominando. Ahora, ¿cómo quedó el padre, verdad? El abuelo de ese niño, la madre de familia, ¿cómo quedó? Mis queridos hermanos, de repente nosotros estamos como que todo se ha ensequecido. O sea, y de repente tenemos las cuentas que nos dicen, tiene que pagar esto si no hay embargo. Y de repente para nosotros es muy, muy grande. ¿Cuántos de nosotros sentimos que el ministerio se nos acabó? ¿Cuántos de nosotros estamos en una carga financiera que es difícil sobrellevarla? La vara de Aarón seca. Estamos pasando por el valle. Y el problema, hermanos, es que algunas veces, como les he dicho antes, los que me han oído por años, es que los problemas no vienen solos, ¿verdad? Siempre vienen con un montón de cosas. Hoy acá a la entrada me dio una hermana que yo quiero mucho y me dijo: pastor, este es el diagnóstico que posiblemente tengo. Los médicos creen que yo tengo
un principio de insuficiencia renal sumado a todos los problemas que yo tengo en mi vida. Esto es lo que tengo. ¿Qué tal a eso? ¿Qué tal cuando viene alguien y le dice, mira, es cáncer y te lo vamos a extirpar y vamos a empezar la quimioterapia y luego la radioterapia y empezás a botar el pelo y se te cae todo? ¿O a cuántos de repente se les cayó todo un proyecto de vida? Están ahí. Pero ahí viene el milagro de Dios. Cuando Dios te dice, toma tu vara, llévala al templo, al tabernáculo, y yo voy a obrar a favor tuyo. ¿Están conmigo, santos? La vara de Aarón, lean el versículo número 8, le pasaron 4 cosas. ¿Cuáles fueron las 4 cosas? Reverdeció. A ver, hablen. ¿Cuáles fueron las 4 cosas? Reverdeció, echó flores, renuevos y luego produce almendras, que es lo que Dios hace con nosotros. Número 1, reverdecer. Dice el Señor que te diga que vas a reverdecer, que no se ha terminado lo que Él iba a hacer contigo. Dice Dios que te diga que Dios no ha terminado contigo. Dice Dios que vas a reverdecer en el ministerio, que vas a reverdecer en tu vida financiera, que vas a reverdecer en tu vida matrimonial, que vas a reverdecer con tus hijos, que vas a reverdecer con tus sueños. Vayan rápidamente, Salmo 1. Hablando de reverdecer, leamos los primeros 3 versículos del Salmo 1 como una promesa para usted. Creyendo que si usted tiene su vara y la tiene en el altar y la tiene en el tabernáculo, Dios puede cambiar las cosas de un día para otro. Yo lo he visto. Dice la Biblia en el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra de Jehová, en la Biblia, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, en su palabra medita de día y de noche. Y ahí hay una promesa de Dios para los hermanos del TAI que han venido esta mañana. Esta es una promesa para la familia TAI. Dice el Señor que vas a ser como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que vas a dar tu fruto a tu tiempo y que tu hoja no caerá y que todo lo que haga va a prosperar, dice mi Dios. Reverdecer. Usted va a reverdecer. Aunque en este momento la higuera no florezca, aunque no hayan vides en los campos, aunque falte el producto del olivo, pero está la promesa. Y Dios ha hecho la promesa y usted va a reverdecer. Yo voy a reverdecer. Su familia va a reverdecer. Su ministerio va a reverdecer. Su empresa va a reverdecer. Sus finanzas van a reverdecer. Su ministerio va a reverdecer. Porque lo que Dios ha comenzado, Él siempre lo lleva a su fin. Reverdece, pero no solo eso, sino que después echa flores, dice. ¿Saben ustedes que el echar flores es un anticipo o un anuncio de que vienen los frutos? Porque siempre que un árbol echa flores, siempre vendrán los frutos. Y si usted ahora está en su vara dentro del tabernáculo, el Salmo 92, versículo 12 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Y aún en la vejez fructificarán, aleluya, estarán vigorosos y verdes. Aquí está hablando para los viejos, para aquellos que somos de la tercera edad casi. Dice el Señor en ese versículo 3, para los que tienen más de 50, 60, 70, que aún en la vejez vas a fructificar. Estarás vigoroso y verde, estarás lozano, dice el Señor. Cuando todos creen que se terminó ya en la vejez, aquí dice que vas a ser un viejo verde. Ahí dice, en la vejez vas a florecer.
y vas a ser verde. Entonces usted va a dar fruto como la palmera. Segundo, lo primero dice que Dios reverdece. Segundo, echa flores. Tercero, produce renuevos. ¿Saben ustedes cuáles son los renuevos, hermanos, en una planta? Son los retoñitos que salen, los cogollos, cujucuyo. Entonces, esos son. Entonces dice, miren, hermano, es posible que en una vara seca Dios haga reverdecer. Claro que sí. El libro de Isaías capítulo 58 dice: el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras áridas y te fortalecerá tus huesos, dice el Señor. Y no solo eso, dice después: será como un jardín bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca se agotan. Me gusta ese versículo, porque cuando dice de manantial, habla de la provisión de Dios que nunca se termina, y el florecimiento constante en aquellos que tienen su vara dentro del tabernáculo. Y luego lo cuarto que pasa es que produce fruto. Sin duda alguna, quien trató mejor esto de los frutos fue Jesús. En Juan capítulo 15, que es un capítulo acerca de la vid, y hablando del fruto, dice el versículo 5: yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas o los pámpanos. El que permanece en mí, como yo permanezco en el Padre, dará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ahí está, hermanos. Dice que el que permanece como la rama que permanece adherida al árbol va a dar mucho fruto. ¿Y quién es el árbol? Jesús, Dios. Si permanecéis en mí. Permítanme, queridos hermanos, que termine esta mañana de decirles algo importante. Ese milagro fue fundamental porque ordenó al pueblo de Israel su partida. Era como el anticipo a la tierra prometida, a lo que venía. Y saben ustedes, hermanos, que en el capítulo 18, todo el capítulo 18, habla acerca de las ofrendas, los diezmos, los pactos que deberían de llevar al templo y cómo los sacerdotes iban a gozar de todo eso, los que habían reverdecido su vara. Solo leamos 2 versículos del 18. Versículo 20, por favor. Dice el Señor dijo a Aarón: tú no tendrás herencia en el país. Todas las tribus tenían tierra. Bueno, de hecho en la Canaán les asignaron la tierra. Aquí va a estar la tribu de Rubén, la de Manasés. Aquí va a estar la tribu de Dan. Aquí va a estar la tribu de Benjamín. Van a tener el territorio. Toda la tribu de Dan, el territorio es San José Guayabal. La de Benjamín es Cojutepec, que distribuyeron. Pero la tribu de Leví no le dieron a la tribu de Aarón. Mire lo que dice: el Señor le dijo a Aarón: tú no tendrás herencia en el país, tampoco recibirás ninguna porción de tierra, porque yo soy tu porción, yo soy tu herencia entre los israelitas, dice el Señor. Y le dije que usted es sacerdote, hermano. Y le dije que usted, sin ser de la tribu de Leví, porque Jesús no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá y se convirtió en el sumo y eterno sacerdote. Entonces usted, dice el Señor acá, de acuerdo a este versículo, que aunque no tenga herencia, aunque no venga de familias ricas, aunque no le hayan dejado nada, dice el Señor en este versículo 20 que yo soy tu porción, yo soy tu herencia entre los israelitas, dice el Señor. No estás desheredado, tienes herencia. Versículo 21 dice: a los levitas doy como herencia y en pago por su servicio en la tierra de reunión todos los diezmos de Israel. Los israelitas iban a participar de lo del templo, porque Pablo va a decir que
el que predica la palabra, que viva de predicar la palabra. Ahora, yo quiero que repitan una y otra vez, díganlo una vez nada más: yo soy sacerdote de Cristo. No lo creen algunos, ¿verdad? Pero usted es sacerdote ahí donde Dios lo ha puesto. Por ejemplo, es padre de familia, es el sacerdote de la casa. Es madre de familia, madre soltera, es la sacerdotisa de la familia. Es sacerdote de su propia vida. Porque dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces usted goza de eso que Dios le ha dado. Pero para esto hay que tener una dosis de fe. ¿Cómo te diría? Esto le sucede a los que reverdece la vara, le sucede a aquellos que pasan a un nivel de fe diferente. En cierta ocasión le dijo Jesús a sus discípulos: si tuvieran fe como un grano de mostaza, le podrían decir a este árbol: muévete y plántate en otro lugar. La fe tan chiquita como el árbol, como el grano de mostaza. Mis queridos hermanos, esta mañana Dios me reveló algo que no estaba en el mensaje. Y es que algunas veces en nuestros valles más profundos, es donde debemos de llevar la vara de Aarón. Y me recordó, en la Biblia hay varios valles. Está el valle de los gigantes, pero hay uno de los valles que es más famoso, y es el valle de los huesos secos. Le narro la experiencia. Ezequiel 37 dice: la mano de Jehová vino sobre mí, me llenó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Cuántos de nosotros estamos en medio de ese valle lleno de huesos? Y me hizo pasar cerca, y dice: me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto estaban secos en gran manera, como la vara que está seca. Así estamos algunas veces, secos en nuestra vida. Y me dijo el Señor: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Mis queridos hermanos, le vuelvo a repetir: ¿cuántos de nosotros en algún momento nos hemos sentido secos en una rutina de la vida? Trabajar, llegar a la casa, ver televisión, dormirse, bañarse para aguantar el calor. ¿Cuántos de nosotros hemos intentado una y otra vez en querer hacer las cosas de acuerdo al modelo de Dios, y de repente su matrimonio empieza a tambalear? ¿Cuántas veces tenemos el montón de recibos en la casa y tenemos que pagar esto y lo otro? Ni en que ganáramos 8 veces lo que ganamos ahora, nosotros salimos. ¿Cuántas veces vemos la AT o el estado de cuenta de la tarjeta de crédito y vemos que tenemos grandes deudas que pagar? ¿A cuántos de nosotros nos han dado un diagnóstico o nos estamos sintiendo mal y nosotros conocemos nuestro cuerpo y de repente decimos: Señor, algo está pasando aquí, y vemos el panorama sombrío? ¿A cuántos esos valles nos han robado el sueño? ¿Y a cuántos han tenido que recurrir a escapes y cosas al ver sus hijos por malos caminos, que fracasan una y otra vez en la universidad y en la academia? ¿Cuántos de repente, hermanos, miran un futuro sombrío? Pues aquí el Señor le dijo a Ezequiel, versículo 4: me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Profetízales, háblales, y esos huesos secos se convertirán en un poderoso ejército que tendrá carne, tendones, y van a reverdecer y van a renacer. Así que yo tomo este diagnóstico que le dieron a la hermana, o esta posibilidad. Yo tomo esta carta del banco que ahora, a este día,
Debo 31.818,18 centavos. Y yo le hablo a esto y le hablo a las peticiones suyas. Tome, querido hermano, una foto de su matrimonio y hable y dígale: Señor, tú vas a hacer que este matrimonio en el que se ha acabado el vino, tú puedas volver a multiplicar el vino del amor acá. Agarre fotos de sus hijos que están en malos pasos, ore por ellos y dígale: Señor, estos hijos los he consagrado para ti, estos serán sacerdotes y te servirán, y aunque estén apagados ahora, yo creo que tú vas a hacerlos reverdecer, van a florecer, van a dar fruto, porque son consagrados para ti, Señor. Hábleles. Yo le hablo a este diagnóstico, yo le hablo a esta situación financiera, que el Señor que lo hizo antes, Él lo podrá volver a hacer ahora. En el nombre de Jesús viene la salud, viene la provisión, viene un milagro. De un día para otro Dios puede cambiar las cosas, porque Dios está en el asunto. Yo le hablo: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ahora, para eso, queridos hermanos, usted debe reconocer la autoridad de Dios, empezando por los pastores. Pastores que reconocen la autoridad de Dios, así como al rey David, a los profetas, a los alcaldes, a los reyes, a los obispos y al papa le dan una vara de autoridad, un báculo de autoridad. Pues que este báculo represente para ustedes la confirmación de la elección. Recíbanlo ahora. Recíbanla. Recíbanla los que así lo crean y digan: yo tengo la autoridad del cielo, yo recibo esa vara. Yo he sido elegido desde antes de la fundación del mundo. Yo creo firmemente que Dios está conmigo, que la autoridad del cielo está sobre mi vida. Yo la recibo, yo la creo en el nombre de Jesús. Ahora yo lo creo, yo lo recibo, la autoridad del cielo, el báculo santo. Yo lo recibo y lo creo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahora lo creo. Y Señor, voy a servirte, voy a desgastarme, voy a hacer hasta lo último para servirte en la obra de Dios. Yo lo estoy creyendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Desde antes que te formaras en el vientre de tu madre, yo te conocía y te consagré. Y te elegí por profeta de las naciones. Y esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero esto implica responsabilidad de tu parte. Ya no puedes vivir pisoteando con tu testimonio el nombre del evangelio. Ya no puedes andar donde andabas. Debes entender que eres un sacerdote, y tu vara va a reverdecer cuando valores el testimonio de lo que Dios ha puesto en ti, cuando la pongas dentro del tabernáculo. Y de un día para otro Dios puede hacer cambiar las cosas. Mis amados hermanos, pero es la autoridad del cielo, y esto es un llamado divino, es un sello divino. Aarón quizás no tenía la capacidad, no tenía el estilo de vida y todo lo demás. Sin embargo, Dios lo puso ahí, su vara reverdeció. Moisés quizás era duro, andaba con otra mujer en el desierto que no era su esposa, abandonó a su esposa, pero había recibido el mandato de Dios y Dios lo restauró con su matrimonio, con Gerson y todo lo demás. Mis queridos hermanos, tengo una palabra de Dios para ustedes.
Esto creo que nació en el corazón de Dios y se lo debo decir porque no debo ser cobarde. No debo de ser cobarde. Vamos a poner nuestra vara en el tabernáculo. ¿Y cómo la vamos a poner? Cuando nosotros hagamos un gesto de decirle: Señor, yo creo que tú puedes hacer reverdecer mi vara. Yo creo, Señor, que aunque esté seca en este momento, aunque no dé fruto aparente, aunque en este momento el panorama sea sombrío, aunque en este momento mi hermana diga: este diagnóstico no puede ser posible, aunque alguien diga: esta situación financiera es difícil, mis hijos, mi matrimonio es inconcebible, pero si usted trae su vara al tabernáculo, Dios va a reverdecerlo.